Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alberto Reyes Ramírez, presentando mi tarea para la materia de Derecho Penal. Y en este video les vengo a hablar del primer tema, que es Introducción al Derecho Penal. Y bueno, para empezar con este tema, primero tenemos que definir qué es el concepto de derecho. Y vamos a tener que viene del latín, que va a ser directum, que esto va a significar aquello que está conforme a la regla. Y bueno, eso fue derecho en latín. Ahora, ¿qué es derecho actualmente? Pues tenemos que derecho va a ser un conjunto de reglas que van a regir a una sociedad y que estas pueden ser aplicadas por medio de la fuerza. Ahora que ya conocemos lo que es derecho, podemos hablar de cómo se divide este. Y bueno, tenemos que el derecho se va a dividir en derecho subjetivo y objetivo, y que el derecho objetivo se va a dividir en público y en derecho privado. Ahora, sabiendo cómo se divide el derecho, podemos empezar a definir lo que es el derecho objetivo. Y sabemos que este va a ser el conjunto de normas que van a regular el accionar de las personas, tanto dentro como fuera de la sociedad. Y ahora, en el derecho objetivo encontramos una subdivisión que va a ser de derecho público y de derecho privado. Y en el derecho público vamos a ver que este va a ser la relación del Estado con los individuos. Y ahora el derecho privado tenemos que va a ser la relación entre las personas, entre una persona con otra persona, para poder satisfacer las necesidades. Y bueno, sabiendo esto, también tenemos que saber lo que es la necesidad del derecho penal, y esta la tenemos como una necesidad para regular la convivencia social. Y ahora, esto es lo importante, ¿qué es el derecho penal? Bueno, el derecho penal va a ser el conjunto de normas jurídicas de orden público interno que están enfocadas a definir los delitos y señalar las penas que son aplicables. Y bueno, conociendo ahora la definición de derecho penal, también encontramos que esta se va a dividir en dos partes, en la parte general y en la parte especial. Y bueno, en la parte general encontramos las generalidades, la teoría de la ley penal, la teoría del delito y la teoría de la pena, de las medidas de seguridad. Y ahora, en la parte especial, vamos a encontrar lo que son los delitos en particular y lo que son penas y medidas de seguridad aplicables en concreto. Y bueno, ahora sabiendo esto, tenemos que hablar también de la terminología que es adecuada. Y aquí tenemos lo que es derecho represivo, derecho de defensa social, derecho criminal, derecho restaurador y derecho sancionador. Ahora vamos a hablar de la función del derecho represivo, que esta va a ser sancionar todo lo que la sociedad defina como criminal. Ahora tenemos al derecho de defensa social, que este va a considerar la acción ejecutada en forma individual o en forma conjunta para proteger a un pueblo de cualquier agresión. Ahora tenemos al derecho sancionador, que este va a estudiar las sanciones que se le van a imponer al sujeto de derecho. Ahora tenemos al derecho restaurador, que este se va a encargar de la compensación de los daños que son ocasionados por el delito. Y por último tenemos al derecho criminal, que este se va a encargar únicamente de delitos que son de gran impacto. Y bueno, ahora pasaremos a hablar de lo que es derecho penal sustantivo, adjetivo, subjetivo y objetivo. Ahora hablemos de lo que es el derecho penal objetivo. Y este derecho va a ser el conjunto de normas que van a determinar los delitos, las penas y las medidas de seguridad que pueden ser aplicables. Ahora hablemos de lo que es el derecho subjetivo, que este va a ser el derecho del Estado de determinar, imponer y ejecutar las penas y medidas de seguridad para poder frenar la criminalidad. Ahora, conociendo estas subdivisiones, podemos pasar a hablar de sus diferencias, las diferencias entre el derecho penal subjetivo y el derecho penal objetivo. Y empezando con el derecho penal objetivo, tenemos que van a hacer referencia a las normas de derecho positivo que regulan la potestad. Y ahora, pasando con el derecho penal subjetivo, tenemos que va a ser la facultad que tiene el Estado para sancionar, para castigar. O también va a ser facultad para determinar qué conductas son prohibidas y cuáles son las medidas de seguridad que se van a aplicar. Y bueno, aunque hemos hablado de sus diferencias, básicamente podemos decir que ambas subdivisiones van a tener el mismo objetivo, que va a ser el orden social. Ahora podemos hablar de lo que es el derecho penal sustantivo, que vamos a encontrar que es el conjunto de normas jurídicas que van a definir los delitos y van a establecer las penas.
Y ahora tenemos lo que es el derecho penal adjetivo, que esto va a ser un conjunto de normas jurídicas que van a hacer referencia a la forma de aplicación de las reglas. Y ya para finalizar este apartado tenemos lo que es el derecho ejecutivo, que este va a ser un conjunto de normas jurídicas que van a hablar sobre la ejecución de las penas. Ahora podemos pasar a hablar sobre lo que es las relaciones que tiene el derecho penal con otras ramas del derecho. Y bueno, aquí vamos a encontrar que el derecho penal se va a relacionar con el derecho constitucional, con el derecho civil, con el derecho administrativo, con el derecho laboral y por último con el derecho mercantil. Y bueno, vamos a empezar hablando, creo que es el derecho penal con el derecho constitucional. Y aquí vemos que cada constitución de cada estado va a delimitar los límites que va a tener el derecho penal y a los que éste debe ajustarse. Y bueno, para ello debe tener en cuenta los principios de debido proceso, entre otros. Y unos artículos para que estudien pueden ser el artículo 10, el artículo 11, el artículo 13, 14, el 16, el 17, el 18 o el 20. Y bueno, ahora vamos a hablar de derecho penal con derecho civil, que es mi favorita, después de penal, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos que el derecho penal va a tutelar los bienes que están conectados directamente con el derecho civil. Y bueno, también tenemos que muchas de las nociones que tiene el derecho penal van a provenir del derecho civil. Un ejemplo de esto podría ser que para la bigamia primero tiene que haber matrimonio y tenemos que el matrimonio lo va a contemplar el derecho civil. Ahora vamos a pasar a lo que es el derecho penal relacionado con el derecho administrativo. Y bueno, aquí tenemos que con la sanción del derecho penal se puede garantizar la permanencia de los bienes superiores del Estado. Y bueno, también tenemos que el derecho penal va a relacionarse con el derecho administrativo porque el derecho penal va a sancionar las conductas que atenten contra el funcionamiento de las actividades administrativas. Ahora podemos hablar de lo que es el derecho penal relacionado con el derecho laboral. Y bueno, aquí lo que nos explicó nuestra queridísima maestra es que el derecho penal va a ver las causales de despido injustificado. Y ya por último tenemos la relación del derecho penal con el derecho mercantil. Y aquí tenemos que el derecho mercantil va a estar regulado por el derecho penal y este va a imponer las sanciones que se le van a poner a los comerciantes que cometan algún delito. Y ahora pasemos a lo que vimos en una clase de derecho penal, que fue el repaso del artículo 20 constitucional. Y los puntos que más destacamos aquí fue los principios, que hay un principio de publicidad, principio de contradicción, principio de concentración y principio de continuidad. Y bueno, el primero de estos principios es el principio de publicidad. Aquí vamos a tener que toda persona puede entrar a la audiencia, pero vamos a tener dos excepciones. ¿Cuáles son estas dos excepciones? Cuando se trate de asuntos de secuestro o de abuso sexual hacia menores. Siguiendo de esto vamos a tener lo que es el principio de contradicción. Y aquí vamos a tener dos bandos, al defensor y al imputado. Y tenemos que ambos deben conocer de todo para poder utilizar los recursos necesarios. Y bueno, el tercer principio va a ser el principio de concentración. Este es corto, solo nos va a decir que en las audiencias se debe resolver la mayor parte. Y el último principio que vimos en este repaso es el principio de continuidad. Y este principio nos va a hablar de que en una sola audiencia se debe de establecer si la detención fue adecuada y no se hicieron violaciones a algunos derechos. Y bueno, ahora vamos a repasar otras relaciones que tiene el derecho penal con otras formas de derecho. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el derecho procesal. Y bueno, aquí en el derecho procesal vamos a ver que es el conjunto de normas que regulan el proceso penal, desde que se inicia la demanda hasta que se concluye con una sentencia. Siguiendo con esto, vamos a ver la relación entre el derecho penal y el derecho internacional público. Y vamos a ver que el derecho internacional público va a ver de la relación que tiene el Estado con las personas. Y bueno, ahora tenemos lo que va a ser la relación entre derecho penal y derecho penitenciario. Y aquí encontramos que va a ser en los centros penitenciarios donde se va a ejecutar la pena privativa de la libertad y que va a tener relación directa con el derecho penal. Y ya por último tenemos lo que es el derecho penal con el derecho ambiental. Y tenemos que aquí el derecho penal va a regular las conductas humanas en su entorno, en el medio ambiente. Y vamos a encontrar que las penas en esta relación van a ser por delitos ambientales. Y ahora vamos a pasar al siguiente apartado, que va a ser la norma penal. Y aquí tenemos que la norma jurídica van a ser decisiones del Estado
que van a establecer directivos de conducta, mandatos y obligaciones. Y bueno, aquí en este apartado vamos a encontrar lo que son las determinaciones de la razón. Van a apelar a las valoraciones, van también a hablar sobre comportamientos externos. Ahora empezamos con el primero, que son determinaciones de la razón. Vamos a encontrar que son determinaciones de la razón porque fueron estudiadas o analizadas en la sociedad. Después vamos a ver que apelan a valoraciones. Aquí se va a preguntar qué es importante para el Estado o qué es importante para la sociedad. Luego seguimos con que encierran una prestación de justicia. Y aquí vamos a ver que todas las normas penales van a tener un porqué. Y por último vamos a tener que es sobre comportamientos externos. Aquí vamos a ver que lo que se piensa no se juzga. Puedes tú pensar algo, pero mientras no lo hagas no se te va a sancionar. Y por último vamos a ver que la finalidad de la norma penal va a ser lograr una convivencia sana y pacífica con los miembros de la sociedad que esta rige. Ahora vamos a pasar con sus funciones, que estos van a ser dos. Va a ser una función valorativa y una función de determinación. Y empezando con la función valorativa, vamos a ver qué es la función que tiene el Estado para determinar qué bienes se deben de tutelar. Y ahora sigue la función de determinación, que esto quiere decir que todas las normas van a determinar una prohibición o algo que se puede hacer y que va dirigida a los miembros de una sociedad. Ahora pasemos con lo que son los tipos de normas. Estos van a ser dos, van a ser las normas penales incompletas y las leyes penales en blanco. Y bueno, las normas penales incompletas son aquellas que no van a contemplar expresamente el presupuesto o la sanción. Y siguiendo con las leyes penales en blanco, vamos a ver que estas son las que contienen la sanción o la consecuencia, pero no todo el presupuesto. Y entonces, partiendo de esto, vamos a ver que se tienen que allegar a otras normas. Ahora vamos a pasar con lo que son los principios del derecho penal, que tenemos que estos van a ser principio de vigencia, principio de unidad sistemática, principio jerárquico y el principio dinámico. Y bueno, pasando con el principio de jerarquía, vamos a ver que va a implicar el principio de obediencia de una norma inferior a una norma superior. Y ahora vamos con el principio de vigencia, que este nos va a hablar de desde qué momento va a estar vigente una norma, empezando desde que se promulga hasta que ésta se va a derogar. Y ahora vamos con el principio de unidad sistemática, que este va a pretender determinar el sentido de la ley en el espacio en el que se implementa. Y por último tenemos el principio dinámico, que este nos va a hablar de cómo la norma se va a relacionar con los distintos sujetos, lo que le va a dar la característica de norma penal. Y ya para finalizar este tema vamos a ver lo que son los elementos de los principios rectores. Estos van a ser tres. Este va a ser el mandato jurídico, el efecto jurídico normal y la sanción. El primero de estos es el mandato jurídico, que este va a buscar implementar una conducta que va a dirigirse a buscar una idea de justicia. Siguiendo con esto tenemos al efecto jurídico normal, que esto va a ser una parte más del mandato jurídico y esta se va a dar como respuesta al cumplimiento de los deberes. Y el último de estos tres va a ser la sanción, que esta va a ser el castigo derivado del incumplimiento de la norma. Y bueno, con esto terminamos el primer tema de la materia de Derecho Penal. Espero que le haya gustado, que haya sido de su agrado y por favor pónganme un 10.